Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente desde su programa Inspiración por la Familia en Canal 27, agradeciendo la sintonía que tiene del programa y del canal, puesto que estamos trabajando siempre con el afán de servirles y de lograr examinar temas importantes para nuestra vida cristiana en Guatemala. Cada vez es más relevante, más importante que nos acerquemos más a la palabra de Dios, que estemos más cerca de las realidades que nos indica para vivir y de la forma de hacerlo. Agradecemos infinitamente a nuestros socios honorarios nos permitan continuar llegando a sus hogares y reflexionar juntos sobre estos temas que hemos venido abordando en torno al matrimonio. Se recordarán que hemos venido las últimas semanas conversando sobre lo escrito por el pastor John Piper en su libro Pacto Matrimonial en torno a la hermosa creación que Dios hizo para nosotros los seres humanos sobre la tierra, como es el matrimonio y lo que eso significa como creación de Dios para su gloria y para su honra. Hemos venido examinando estos conceptos y estas ideas. Esperamos poderlo seguir haciendo y este programa es parte de ello. Y como siempre tenemos parejas invitadas que nos ayudan a reflexionar y nos ilustran con su testimonio y sus vidas los diferentes tópicos sobre los cuales vamos conversando. Rogamos a Dios porque nos mantenga guardados en este proceso de la pandemia en que vivimos en el país. Lamentablemente, pues tenemos circunstancias no muy propicias ni halagüeñas para que la situación veamos que se va controlando y se va calmando. Todo lo contrario, es altamente probable que se tomen medidas más drásticas. Algunos creemos que compartimos esos criterios porque necesitamos verdaderamente ordenarnos y tener más cuidado de nuestra salud física y, por supuesto, frente a las circunstancias económicas, buscar cómo superarlas teniendo sumo cuidado de cumplir con las normas básicas de guardar el distanciamiento físico, de lavarnos las manos de una manera persistente, cotidiana y tan necesario como sea, y de usar la mascarilla. Ojalá usar doble mascarilla. Yo vengo desde hace un par de meses usando doble mascarilla, que fue una recomendación que escuché que servía. No es tan cómodo tal vez, pero bueno, hay que hacerlo. Así que mis hermanos, cuidemos por nosotros, cuidemos por los demás, cuidemos por nuestra familia y tratemos de ayudar con una conducta apegada a la normatividad que se necesita y que ciertamente el Estado seguramente va a tener que tomar en estos días. Empezamos hace un par de semanas unas conversaciones. Hablamos de conversatorios en los cuales con matrimonios, amigos, hombres y mujeres conversos, amantes de nuestro Señor Jesucristo, vamos tratando de apoyar la campaña que un grupo de hombres y mujeres cristianos han venido desarrollando desde el mes de abril en Guatemala en búsqueda de despertar, de concientizar, de animarnos a los guatemaltecos a acercarnos más a la palabra de Dios. Estoy seguro que la pandemia ha logrado, es uno de los temas positivos que desde la perspectiva cristiana creería podemos valorar, que más guatemaltecos estemos conscientes de la necesidad de nuestro Dios, de la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, de entender que el Espíritu Santo tiene la guía para nosotros y nos va aportando a cada momento la manera de vivir en las circunstancias que el mundo vive actualmente.
hemos venido apoyando la campaña de Juntos y en Armonía, que han traído el tema del matrimonio también y ponerlo sobre la mesa con una serie de spots y de mensajes que sin duda están ayudando a que reflexionemos más sobre el tema. Y esa es la razón por la cual decidimos hacer estos conversatorios en su programa Inspiración por la Familia, buscando indagar sobre aspectos que a ratos a los guatemaltecos nos cuesta un poquito profundizar y hablar sobre ellos. Hemos venido tratando el tema de la identidad cristiana, es decir, de qué manera nos vemos, de qué manera actuamos, de qué manera vivimos el Evangelio y qué tanto esa fortaleza, esa identidad que tenemos en Cristo, la proyectamos para afectar a nuestra sociedad de una manera más positiva. Creo que es importante, hemos hecho reflexiones al respecto, basados incluso en información que tenemos de estudios que se han realizado muy seria y formalmente en Guatemala, en donde se ha encontrado que, por ejemplo, los segmentos de población jóvenes, los llamados millennials, estos que han nacido entre el año en 1980 y el año 2000, piensan de manera muy distinta con respecto a cómo piensa el resto de guatemaltecos, aún siendo cristianos. Nosotros, por ejemplo, un dato que nos llamó mucho la atención, ya conversamos sobre ello, un 67% de los millennials piensan de que el sexo antes del matrimonio pues es normal. O sea, no es algo que les alarme ni les asuste, sino que todo lo contrario, casi que lo aceptan como tal. Y de la misma manera otros indicadores como el tema de la homosexualidad o el tema de la parte de la natalidad y de la procreación. Todos estos tópicos son importantes de abordar para poder realmente avanzar más profundamente en cómo entendemos nuestra identidad cristiana. De tal suerte que ahora vamos a conversar y me voy a permitir presentarles a las tres parejas invitadas. Armando e Ivonne Macís están con nosotros, ya estuvieron en una primera oportunidad hablando sobre estos temas. Igualmente Edgar y Meche, como gusta que le digan, Paredes, están también con nosotros. E igualmente una pareja de jóvenes amigos recién casados, Rodrigo y Sara Enríquez. Hemos querido juntar tres generaciones porque creemos de que el intercambio de experiencias de estas tres generaciones es muy valioso para enriquecernos a nosotros. Así que voy a darle la palabra a Armando e Ivonne para que por favor, además de presentarse, nos saluden y nos den un poquito más de su reflexión sobre qué entenderían sobre el tema de la identidad cristiana. O sea, cómo es que esta parte la vivimos o la ven, cómo la generación de ellos la vivió y la ha visto y la ha desarrollado. Y luego, por supuesto, vamos a continuar con Edgar y Meche y también escuchar la sabiduría de los jóvenes que nos enseñan mucho con una perspectiva enriquecida desde su experiencia. Así que, Armando, por favor, adelante. Bienvenido. Gracias, Juan. Es un placer, un gusto poder compartir contigo y con los hermanos que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Armando Macís, Ivonne, mi esposa. En mi congregación y mis amigos y todos me llaman Tito, así que no se sorprendan si no me conocen por Armando. Nosotros tenemos 47 años de casados y por la gracia y misericordia del Señor hemos recibido a Cristo en nuestro corazón hace ya 20 y tantos años. Y hemos podido ver el tema de la identidad cristiana. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido nosotros a través del tiempo, originalmente en nuestro tiempo la identidad cristiana la identificábamos como ser miembros o participantes de un culto religioso con la frecuencia semanal. Nos poníamos la etiqueta de una denominación y nos decíamos que éramos cristianos de tal denominación, evangélico, católico, y de esa manera pues nos considerábamos nosotros como en esa identidad. Sin embargo, en el momento de
de esa experiencia maravillosa del nuevo nacimiento en Cristo, la identidad de hijo de Dios que nos da el Padre por medio de Cristo, cambia radicalmente el concepto que nosotros teníamos antes y rompe esa estructura de una identidad basada en la costumbre y en la cultura. A vivir como hijo de Dios en la identidad cristiana es un asunto sumamente importante, es un enorme privilegio, pero también conlleva una gran responsabilidad. Así que es importante poder entender la identidad de hijo de Dios que nos ha dado el Padre. Para mí, la magnitud y la relevancia que significa ser hijo de Dios, solamente por obra el Espíritu Santo puede llegar a nuestro interior para entender la dimensión de lo que eso representa para cada uno de nosotros. Y no ponernos solo como una etiqueta de que yo soy hijo de Dios y nacido de nuevo y bautizado, pero no hay una convicción interior en nosotros y vivir conforme a esa convicción interior de ser hijos de Dios. Ivonne, voy a agregar una escritura que me sirvió a mí mucho en esto, como para que Ivonne nos comente en torno a su concepto de identidad cristiana y cómo Dios en 2 Corintios en la Biblia 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene eso que ver con la identidad del cristiano. Adelante, Ivonne. Correcto. Sí, es muy cierto. En el momento en que conocemos a Cristo, lo aceptamos y nos volvemos hijos de Dios, dejamos de pensar en nosotros mismos y nos quitamos del trono en que estábamos sentados y empezamos a ver la importancia de la relación con Cristo. Empezamos a ver a los demás como el Señor los ve. Creo que la identidad en Cristo es lo que nos da libertad, lo que nos da éxito en la vida, y el nosotros disminuir y que el Señor crezca en nosotros hace una gran diferencia tanto en nuestros matrimonios como en nuestras familias como en nuestras relaciones con las demás personas. Creo que somos nueva criatura, lo creo y lo vivo, y le pido al Señor que nos siga guiando para que esto se siga dando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Gracias, Ivonne. Edgar, por favor. ¿Y Meche? ¿Cómo reaccionan ustedes a la idea de la identidad cristiana? Pues en mi experiencia personal, y creo que con Mercedes compartimos eso, yo iba en el camino de la vida muy contento, muy feliz, pasándomela muy bien. De repente Jesucristo se acerca a mí y, oh sorpresa, mi vida estaba destrozada, mi vida estaba deshecha, inmerso en vicios, temas familiares, mi familia desintegrándose, etcétera, etcétera. 21 años de edad, y el Señor Jesucristo me ofrece perdón de pecados, y que Él tomaba toda la carga que yo cargaba y me estaba ofreciendo su salvación. Y de repente ocurrió como una bomba atómica. Yo no lo sabía explicar, no lo sabía manejar, solo sabía que ahora miraba y empieza una vida nueva, en donde el tal concepto como identidad cristiana lo fui aprendiendo posteriori. De repente mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de sentir, los amigos empezando a alejarse porque ya no había puntos en común, el ataque de la familia, había un cambio de religión, habían un montón de cosas que solo estaban ocurriendo en mi corazón y en mi vida. No sabía cómo funcionaba, no sabía cómo se manejaba ni cómo se llamaba, pero sí tenía la certeza de que Jesucristo había puesto su bandera de conquista en mi corazón, y así empezamos. Hace ya 26 años, Mercedes muy similar, mi esposa Mercedes, me recuerdo, ella me contaba esos ataques inclusive en el seno de la familia, etcétera, etcétera, ¿verdad, licenciado? Y poco a poco fuimos
conociendo conceptos bíblicos, poco a poco fuimos empezando a manejar eso que se llamaba un nuevo nacimiento, una nueva vida, ¿verdad? Esa ha sido mi experiencia puntual en esa nueva identidad cristiana. Meche. Gracias, ¿cómo están? Pues en mi caso, realmente lo que en mi caso me enseñaron de chiquita era mi identidad con una religión, ¿verdad? Esa era la relación con Dios. Como comentó Tito también, como que seguir ciertos parámetros. Siento que fue como una educación cristiana en mi vida. Pues en ese tiempo pues yo no entendía nada, pero cuando acepté al Señor en mi corazón, realmente yo sentí que los ojos se me abrieron. Hubo es el velo que tenemos, pues a mí se me quitó, yo entendí muchas cosas y fue como, pues ni siquiera tenía yo una guía, pero el Señor fue metiéndome y hablándome, cambiándome, sanando. Y en el proceso de mi vida cristiana, pues he podido ver el amor de Dios y no solo fue... O sea, es algo que uno puede experimentar, no es algo que nos puedan contar, no es algo que pueda alguien, mira, es que ser cristiano es tal y tal, tal. Eso no es ser cristiano, es una experiencia personal con el Señor y Él poco a poco va mostrando, enseñando, amando, sanando. Y pues en el caso de nuestro matrimonio, como cada quien traía pues aparte de su educación y todo el pasado, pues hemos pues tratado de tener una identidad cristiana dentro del hogar, ¿verdad? Y pues básicamente tratando pues de enseñarles a los niños, porque veníamos platicando en el carro con Edgar y pues nosotros enseñando y diciendo qué tienen que hacer y al final eso no es así con los niños. Ellos tienen que también pues, vivir su experiencia, ¿verdad? Vivir su experiencia y eso que hubo en nuestra vida, esa transformación, eso que nos costó, eso que lloramos, eso tienen que vivir ellos también, ¿verdad? A ver, Rodrigo, cuéntanos, tienes un par de minutos antes de terminar el segmento. Ok, voy a ser breve. Buenos días a todos. Pues yo tal vez comparto la opinión de todos y tal vez adicionando un punto. Creo que la identidad uno la tiene a veces en la cabeza, pero a veces no un punto de acción, ¿verdad? Yo bien puedo identificarme como cristiano, como ingeniero, puedo tener un montón de títulos y concepciones, ¿verdad? Pero no por identificarme como un pájaro, vengo y me tiro aquí del 8º nivel, voy a volar. Y eso algo así creo que tenía ese concepto, ¿verdad? Identificándome como cristiano, quizá que ya era cristiano, hasta que en un momento dado, ¿verdad? Alguien me identificó como su hijo, ¿verdad? Y eso hizo la diferencia, ¿verdad? Yo en mis propias fuerzas no me podía identificar de una u otra forma y no pasa nada, pero él en su manera de identificarme y en su llamamiento, pues cambió mi naturaleza, ¿verdad? Y es algo que creo que tenemos que tener claro de la identidad, ¿verdad? No es de concepto que nosotros tengamos, sino el concepto de un Dios que está por encima de nosotros y es soberano a nuestras opiniones y comentarios, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo. Sí, yo Permítame, Sarita, voy a interrumpirla acá para pasar al siguiente segmento con usted. Déjeme cerrar este segmento. Gracias, de verdad, preciosa las reflexiones que estamos haciendo y creo que eso nos va a enriquecer o nos enriquece muchísimo. Sobre todo, creo que escuchar de un joven la manera en que José expone el concepto y la idea, igual que Armando, igual que Edgar y Ivonne y Meche, es valiosísimo que tengamos claridad en esa vida, porque es precisamente quizás la parte que hoy en día y en estos tiempos estaremos demandando o estaremos requiriendo o estaremos teniendo necesidad de poner a funcionar de una manera más evidente en el mundo de nuestro cristianismo en Guatemala. Terminamos este segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27,
predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente, amados hermanos y hermanas en Cristo, hombres y mujeres nacidos de nuevo que están frente a nosotros en sus televisores, acompañándonos en esta reflexión a través de Canal 27. Nuestro aprecio y agradecimiento a los socios honorarios que con sus aportes logran que semana a semana Canal 27 entre a sus hogares con su señal y su programación. Y en particular con este programa Inspiración por la Familia, que busca eso, inspirarnos a que nuestras familias puedan vivir más cerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando sobre el tema de identidad cristiana y nos habíamos quedado para que de la pareja de jóvenes que tenemos acá como matrimonio representativo, digamos, de lo que es una generación en particular de jóvenes que están recién casados y están descubriendo la vida matrimonial y la vida en Cristo dentro de lo que es esa hermosa creación de Dios. José ya nos había externado su criterio sobre lo que él ve en la identidad cristiana y ahora le voy a rogar no le puedo dejar de decir Sarita y no Sara, así que permítame llamarla con su diminutivo. Voy a leer una escritura que habla mucho en cierto concepto y cierta parte de esta identidad que nos permite nuestro Señor Jesucristo. Es Juan 15:15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, el Señor aquí claramente nos llama amigos y obviamente ese concepto de amistad tan profundo y hermoso que el Señor tiene y nos expresa tener hacia nosotros, porque Él realmente nos ha hecho conocer sus verdades, nos ha hecho conocer lo que Él quisiera de nosotros y quisiera que viviéramos para poder estar más cerca de ese mundo hermoso y feliz que el Evangelio provoca para nosotros. Y voy a leer una reflexión que alguien más hace para dejarle la palabra a Sarita. Dice, a fuerza de repetir algunas frases excesivamente, casi que pierden su significado y se convierten en fórmulas vacías. Es parte de muchas de las cosas que ocurren en la vida moderna. Tal sucede, dice, con esta afirmación. Soy una persona única, insustituible, irrepetible. Soy un cristiano nacido de nuevo y por lo tanto soy un hijo de Dios. Soy una persona consagrada a Jesucristo, tanto por mis vocaciones religiosas o mis sentimientos y mi vida de fe, como por la manera en que lo vivo como sacerdocio en mi casa, comprometidos en un seguimiento radical con el Señor Jesucristo. A ver, Sarita, cuéntenos, ¿qué le dice todo esto en su experiencia y en su vida? Creo que me identifiqué mucho con ese texto porque yo crecí en un hogar cristiano. Entonces yo era oír llover. Esas expresiones las escuché desde el día en que nací y para mí ya las dejaba pasar, realmente era repetitivo, justo como dice el texto, y fue hasta que yo pude experimentarlo y no solo cambiar, digamos, de pasar de decir que soy hija de Dios a entender que Él es mi Padre y hacerlo vida en mi corazón, como decían antes, no es lo mismo saberlo en la cabeza que en el corazón. Entonces, hasta que lo pude identificar y cambiar la postura que yo tenía hacia Dios y encontrar esa cercanía con Él, realmente darme cuenta que más que una figura religiosa, era una figura cercana a mí y que quería una relación conmigo, fue algo que cambió por completo. Y el vivir una vida dedicada a Él y algo radical, dejó de ser así solo palabras y fue entender que algo radical no significa ser perfectos, sino que levantarme, saber que Él va a estar ahí para levantarme y seguir caminando en las sendas que Él tiene preparadas para mí. Excelente. Muchas gracias, Sarita. Perfecto. Vamos a pasar a un elemento de las investigaciones a las que yo he tenido acceso de varias instituciones, empresas, gente muy seria que las ha realizado y que ha encontrado cosas como estas, por ejemplo. Dice, ¿es creíble, y esta es una pregunta que yo me hago,
y que deberíamos de hacernos todos. ¿Y cómo se explica que en Guatemala, una nación cristiana en un 90%, ya sea de corriente evangélica o de corriente católica? Los millennials, este grupo de jóvenes del cual les hablé en la introducción, de las personas nacidas entre el año 80 y el año 2000, piensan, dice, en un 61% se declaran a favor de la idea de matrimonios de personas del mismo sexo. Como todos sabemos, y es parte de la razón de la campaña de Juntos y en Armonía, que hay una corriente muy fuerte queriendo influenciar cambios trascendentes en la sociedad, entre los cuales está precisamente el que nosotros aceptemos, el que la cultura adopte, incluso que se legisle a favor de ideas tan exóticas como que son contrarias a la Biblia, que son contrarias a los preceptos de nuestro Señor y a la razón de ser de Él, de que el ser humano viva y exista sobre la tierra y que su reino se establezca acá. ¿Cómo entender o explicar que el 61% de estos jóvenes, son 3.3 millones de guatemaltecos los que actualmente en su totalidad pudiesen estar en esos rangos de edades, estén pensando de que los matrimonios de personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, puedan ser posibles, o sea, puedan entenderse o puedan existir? A ver, Armando, ¿cómo reaccionas tú a eso? Bueno, yo lo veo esto como una verdadera crisis dentro del pueblo cristiano. Me sorprende mucho los porcentajes que tú mencionas, sobre todo teniendo un 90 y pico % de población cristiana en Guatemala. La pregunta que tal vez nos debiéramos de hacer es si somos tantos cristianos, ¿por qué vivimos esta crisis de valores, esta crisis de pensamiento? Para mí, lo que yo he podido ver a través del tiempo es que el hecho de asistir a una determinada iglesia o congregación no me hace cristiano, no me hace un hijo de Dios. No soy un nacido de nuevo. Entonces, el pertenecer a una denominación o asistir a una denominación o una iglesia en particular no me hace a mí la característica y la esencia de ser cristiano como hijo de Dios. Si yo soy nacido de nuevo y soy un hijo de Dios, voy a ir adquiriendo y tengo el compromiso de vivir de forma congruente a lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero también esa congruencia me tiene que llevar a entender el plan perfecto de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras hay una oposición total a estas ideas nuevas que están surgiendo de matrimonios del mismo sexo, cuando Dios nos hizo hombre y mujer y nos hizo para formar una familia y procrear. Entonces, y la pregunta que yo me hago es, ¿realmente son nacidos de nuevo estos que dicen ser cristianos? ¿Realmente viven dentro de su principio de lo que dicen ser y lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen o lo que permiten o toleran? Entonces, ahí hay una crisis verdaderamente en el tema de llamarse cristiano. Muchos tristemente lo usan como una moda nada más. Yo pienso que el problema serio es la diferencia entre religión y relación. El tener una relación es conocer al Padre que hay en la palabra. Y la palabra es clara, la palabra no miente. Y yo creo que la dificultad más grande es no conocer la palabra, sino que dejarnos guiar por lo que tal vez nuestros líderes o las personas que están enseñando la religión, por decirlo así, no influyen a las personas a leer la palabra, especialmente a los jóvenes. Porque yo recuerdo cuando yo era joven, yo ni siquiera tenía la oportunidad de leer la palabra, ¿verdad? No conocía la palabra, sino que me dejaba guiar por lo que a mí me decían. Y creo que la importancia está
en enseñar una relación con el Señor, en enseñar quién está en la palabra, en enseñar que la palabra es la verdad. ¿Verdad? Creo que la alianza es lo más importante, la alianza sobre la verdad en la palabra. De alguna manera eso que llamamos a ser discípulos. Así es. Pudiese estarnos afectando, ¿no? Que quizás no es lo que estemos haciendo en nuestros hogares como padres, y a ratos en nuestras iglesias probablemente hemos distraído mucho nuestro trabajo y nuestros esfuerzos fuera de lo que es un discipulado cristiano que profundiza en las ideas de la Biblia y el cristianismo. A ver, Edgar, ¿tú puedes agregarnos algo más? Y Meche. Sí, licenciado. Creo que lo que ahorita estamos viendo en esos, lo que los millennials están externando, creo que es algo que ya viene de mucho tiempo atrás. Yo lo he podido identificar como una nación cristiana con un 90% de cristianismo, altos índices de corrupción, altos índices de pobreza, altos índices de divorcios que alcanzan al grupo cristiano. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es algo que cada vez se va evidenciando y se va haciendo cada vez más claro. No solo es cuestión de Guatemala, miramos el Triángulo Norte, Salvador, Honduras, son países cristianos y tenemos los mismos problemas. He visto a lo largo de estos 26 años cómo han habido influencias externas que han permeado la iglesia. Hay una baja de valores, hay un cambio de temas tan sencillos que van desde la forma de alabar y acercarme a Dios, las mecánicas, las formas, la forma de acercarme a la palabra de Dios. Cada vez salen cientos de versiones nuevas con mensajes diluidos, etcétera, etcétera. Hay tantos cambios, el cristianismo hace 26 años yo lo miro radicalmente distinto al de ahora. Entonces creo que no le podemos echar la culpa a los millennials. Creo que nos afectó mucho le ponían el nombre de la ética situacional. Entonces Edgar Paredes comportándose distinto dentro de la iglesia, distinto en su trabajo, distinto en el tráfico y distinto dentro del hogar o de la familia. Y entonces ahí hay algo que no cuadra, ahí hay una disociación de valores, ahí hay falacias interiores que tienen que ser resueltas a la luz de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Y creo que por ahí puede venir mucho de lo que hoy estamos cosechando, ¿verdad? Meche, le voy a agregar una pieza de información para que usted nos agregue sus ideas. Dentro de este grupo de millennials también se detectó que 60% de ellos piensan que realmente la vida eterna no existe, o sea, que hay que vivir el hoy, que hay que estar en el contexto de cómo el mundo va caminando y cómo va actuando e ir viviendo de esa manera. O sea, para el 60% de los millennials, digamos que el concepto de eternidad es algo que práctica y literalmente no existe. Todo esto obviamente afecta mucho este tema de nuestra identidad cristiana y nuestra vida, como decía Edgar, del tema de valores y lo que también Ivonne nos señalaba anteriormente en esa consistencia en el apego al entendimiento de las escrituras. A ver, Meche, cuéntenos. Pues yo creo que algo que también ha afectado mucho a los millennials, pues no soy millennial, no los entiendo, ¿verdad? Pero creo que las puertas están abiertas en el internet, se ha dejado que los hijos sean educados por un dispositivo. Uno en 3 segundos puede cambiar de ver una historia cristiana a ver otra totalmente aparte en menos de 1 segundo. Entonces, yo creo que se han abierto muchas puertas que no se pueden bloquear, ¿verdad? Porque uno de mamá, yo estoy viendo cómo bloqueo acá, pero al final está abierto la buena educación, la mala educación, la buena información, la mala información, hasta para un niño de 9 años, ¿verdad? O sea, creo que
ha afectado mucho eso, o sea, no, todo eso que nosotros en mi generación veíamos como, ¡oh, puchis, eso! No, los niños ya lo ven normal, la televisión hace ver cosas normales que no son normales. Entonces creo que eso ha influido mucho en el área, pues también en lo bueno, pero en lo malo, pues está como que es normal. Ahorita todo es normal. Entonces creo que ha afectado mucho. Estamos en ese mundo. Estamos en ese mundo que muchos le llaman posmoderno, en donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno a ratos. O sea, es parte de esa, digamos, confusión que existe en una sociedad en la que al mismo tiempo los padres probablemente hemos dejado de ser una parte importante de nuestra tarea. Pero escuchemos la sabiduría de los millennials, porque ahora sí, José y Sarita, no cabe duda que están en eso y entienden ese mundo mejor que nosotros. Adelante, por favor, José. Uno, creo que lo quiero amarrar con el tema anterior de la identidad, ¿no? Aparte está cuando yo me identifico de una forma y aparte está cuando el Señor me identifica, ¿no? Entonces, ese 90% de cristianos es de que ellos se identifican, ¿verdad? No es de que realmente sean, como decía también Tito, ¿verdad? Creo que son dos conceptos distintos y lo mismo pasa con el matrimonio y creo que eso explica bastante, ¿verdad? Es distinto pensar en el matrimonio como una unión en la que busco mi felicidad versus un matrimonio bíblico donde no es solo mi felicidad, sino que la obra del Señor se haga en nuestras vidas y en nuestras futuras generaciones para procrear y demás, ¿verdad? Entonces, creo que esos dos conceptos son los que están permeando y hacen que no sea mal visto el matrimonio igualitario, ¿verdad? Entre hombre y mujer, ¿verdad? Porque no saben qué es, si el matrimonio verdaderamente, ¿verdad? No lo identifican, no hay un concepto adecuado de qué es. Entonces, obviamente, si el resultado es ser feliz, posiblemente ese tipo de uniones generen una felicidad egoísta para ellos y se puede identificar con eso, ¿verdad? Y probablemente muy temporal. Otra vez vamos a dejar a Sarita para el siguiente segmento. Verdaderamente estamos, si se dan cuenta, logrando ir descubriendo con nuestros testimonios y nuestras vidas y maneras de ver las cosas, como de alguna manera la campaña Juntos y en Armonía, la razón de ser, sobre todo en estos tópicos, tiene un sentido totalmente claro y absoluto, que Dios quiera y logre penetrar el corazón de los pastores, el corazón de nuestro liderazgo cristiano, para que profundicemos más en esta idea de cómo preparamos más y mejor desde los hogares, desde los padres de familia, pasando por los pastores y el liderazgo de nuestras iglesias, estas ideas y sobre todo logramos hacer lo que el Señor nos pide hacer discípulos para su reino. Así que regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Un año más de adoración. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hombres y mujeres nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas en el Señor. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros, reflexionando sobre el tema de identidad cristiana y el contraste de lo que la Biblia nos está pidiendo siempre y nos ha pedido siempre, y la manera en que Dios ha diseñado la forma en que nos comportemos y vivamos en una sociedad cristiana, y lo que una generación de ciudadanos, en el caso de Guatemala, han dicho y han reconocido a través de los estudios, que es bastante contraria en las ideas que la Biblia establece cuando habla del sexo antes del matrimonio, de la idea de la procreación y del comportamiento de matrimonios que se puedan realizar entre hombres
y hombres o entre mujeres y mujeres, como muchas ideas exóticas se están hoy impulsando en el mundo, y Guatemala no es la excepción. De hecho, esperamos una fuerte presión sobre estos tópicos muy pronto, tanto a nivel de la sociedad como a nivel del organismo legislativo y las instituciones que se encargan de desarrollar normas para la convivencia en Guatemala. Creemos de que es importante que la campaña que se realizó y se inició por los líderes de Casa Josué, que hoy de ellos nos acompañan 3 parejas, de los resultados que se están buscando, porque hay muchos hombres y mujeres nacidos de nuevo involucrados de muchas otras congregaciones y de muchos otros sectores que, amantes del Evangelio del Señor Jesucristo, convencidos de sus ideas, queremos que realmente estas ideas se promulguen, sean vigentes, sean válidas, y que en nuestros corazones logremos ponerlas en práctica y incidir más en una cultura que por el otro lado, lamentable y tristemente, avanza y que es contraria a las convicciones y la profundidad que el Señor Jesucristo nos pide para poder vivir sana y dignamente como hombres y mujeres cristianos en Guatemala, y que nuestros hogares, desde nosotros como padres de familia, podamos ejercer el entendimiento de que nuestros hijos los tenemos que empezar a desarrollar como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que continuaremos. Le voy a pasar la palabra a Sarita para que continúe ella la conversación que traíamos, solo agregándole una idea adicional que tiene que ver también con estos temas. O sea, en este estudio del cual estoy basándome, fíjense que igual que, digamos, la vida eterna, decía, no parecería tener un sentido y un valor tangible y concreto. Por ejemplo, entre los millennials, el 39% muestra un cierto nivel de interés sobre la vida espiritual. O sea, el 61% para ellos la parte de la vida espiritual tampoco tiene como sentido en su vida y en su mente, en su imaginario de cómo viven hoy. Entonces, eso muestra precisamente una profundidad en la crisis de identidad, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Así que, Sarita, por favor, adelante. Apórtenos más con su vida y su juventud. Sí, como estábamos mencionando antes, las cosas, o sea, el cristianismo no es lo mismo ahora que antes. Se habló de autoridades que no dan el mensaje como antes, que nos enseña la palabra, pero más que autoridades y figuras por encima, creo que son 2 cosas las que afectan. Creo que es en parte ataque del enemigo, que realmente no podemos dejarlo a un lado, y falta de testimonio de los que estamos aquí actualmente, más allá de imponer y de decirles que lean la palabra y que pongan sus manos en la vida, sus vidas en las manos de Dios, es porque también creo que no lo están viendo en nosotros como deberían, porque nosotros no estamos reflejando y no está eso de, hey, ella tiene algo diferente, él tiene algo diferente, quiero eso. Y como Mechus decía, cada vez tenemos más acceso a tantas cosas que nos dividen la atención, cada vez tenemos más cosas que nos vienen a la mente, que se nos atraviesan ideas y son interesantes, pero también para el cristiano es un mal lugar donde esconder nuestra luz, en lugar de ponerla encima y ponerla a la vista de todos, ha sido como lo contrario. Entonces creo que también es algo que tenemos que tomar en cuenta, que tal vez la falta de interés de ellos es falta de identidad, porque tampoco lo han podido ver en nosotros hoy en día. Y una gran deberíamos verdad. de poder enseñar. Una gran verdad. Gracias, Sarita. Gracias, José, por sus aportes. Por eso es que enriquece mucho hablar entre las generaciones, porque ciertamente tenemos perspectivas y a veces podemos hablar con la claridad que habla Sarita y José. A ratos a nosotros los adultos nos da un poco de pena. Y aquí voy a entrar a un tema que es todavía un poquito más crucial. Nosotros todos, no cabe duda que estamos en contra del aborto. O sea, todo hombre y mujer cristiano
que cree en la vida, que cree en que el Señor Jesucristo, en que nuestro Dios Padre, en que el Espíritu Santo son los inspiradores y creadores de nosotros mismos, los seres humanos, pues obviamente estamos en favor de la vida, no podemos estar en favor del aborto. Sin embargo, esto contrasta con la idea de que es de un tiempo para acá, estoy hablando de mitad del siglo pasado, por ahí de los años 50, hasta ese tiempo, el hombre y mujer nacido de nuevo, cristiano, confeso, era muy proclive a la natalidad. O sea, a que, digamos, Dios nos da los hijos que querramos tener, ¿sí? Sin embargo, de esa segunda etapa del siglo XX a la fecha, es claro de que esa idea cambió en nuestra manera de pensar, o sea, cambió mucho desde el liderazgo y la promoción de esta idea en el mundo cristiano evangélico en Estados Unidos y en Europa y bajo América Latina, de que realmente nosotros no somos hoy tan abiertos y tan proclives a tener los hijos que Dios manda, sino que tomamos la decisión nosotros, sustituimos a Dios en cierta medida para decir, ok, yo voy a tener, o sea, lo que es la planificación familiar como lo promueven en el contexto del mundo secular. En fin, este es el tema que quisiera que conversáramos. Armando y Ivonne, ¿qué nos pueden aportar al tema? Sí, realmente es un tema bastante álgido en este tiempo, Juan. Por un lado está esa idea de que se está generalizando cada vez más del aborto, lo cual para nosotros es una aberración total, es un asesinato a una criatura inocente. No olvidemos que toda vida es dada por Dios. Y toda criatura en el vientre de una madre que se está gestando es una vida dada por Dios, y nadie tiene derecho a quitar una vida que Dios da. De tal manera que las actitudes de estos movimientos que están promoviendo el aborto y están promoviendo la legalización del aborto son movimientos totalmente nefastos, egoístas. Las mujeres aduciendo que ellas son dueñas de su propio cuerpo, cuando realmente esa criatura que llevan en su vientre no es su cuerpo. Es otro cuerpo totalmente diferente que se está formando y está siendo formado por los dedos de Dios en el vientre de esa madre. Por lo tanto, cualquier idea, el simple hecho de pensar en abortar una criatura es una aberración total, es un asesinato, va en contra de la vida, en contra de una vida dada por Dios, en contra de los principios que Dios dio desde el principio, en el inicio de la creación a Adán y a Eva, de crecer y multiplicarse, porque eso tiene una estrecha relación con la procreación también. Pretenden planificar la familia por medio del aborto, eso es algo descabellado por completo. Entonces, aquí hay un asunto de una crisis muy profunda de valores. Y esa crisis de valores solo puede ser combatida viviendo los principios de la palabra de Dios y siendo fieles, íntegramente fieles a lo que vivimos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos, de acuerdo a esa identidad de hijos que nosotros estábamos platicando desde el inicio. Entonces, viviendo esa identidad no me va a llevar a mí a pensar la idea de querer practicar un asesinato, una aberración de ese tipo. Y sí ponerme en manos del Señor como un instrumento de ese plan perfecto que Él tiene de la procreación. Sí. Ivonne. Yo estoy muy de acuerdo con Tito, pero veo que también todo esto se ha dado por la falta de moral, por la falta de conocer, porque hay fornicación, porque hay adulterio, y entonces para cubrir todo eso han provocado abortos, han provocado asesinatos, porque no son abortos, son asesinatos a una vida que el Señor está formando. Y creo que sí, en algunos casos dentro del matrimonio se ha dado, pero también se ha dado mucho más, tal vez, entre abusos, entre violaciones, entre fornicaciones, adulterio.
y para esconder un pecado. Entonces, creo que la raíz de esto es realmente espiritual. Viene más allá de no vivir la verdad de Dios, de no vivir de nuevo la palabra, de no conocer la palabra, de que, como decía Sarita, tal vez que el testimonio que hemos dado no ha sido el correcto a todo nuestro alrededor, pero es la importancia de ser discípulos, como tú decías, y de enseñar las verdades del Señor, porque esto viene mucho más allá. Realmente es abominable, es una aberración, es un asesinato. Edgar y Meche, hay una crítica evidente y severa que nos hacen a nosotros los cristianos evangélicos, que somos radicalmente, obviamente, y así tenemos que ser, al tema del aborto, pero que por otra parte, pues hemos entrado en ese juego cultural de la famosa planificación familiar. O sea, sin querer decir de que realmente no existan las posibilidades de decir uno, bueno, ¿cómo voy a espaciar a mis hijos? ¿De qué manera puedo yo hacerlo que no lesione realmente el concepto del amor a la vida y la parte del ámbito espiritual con que Dios nos llama a vivir nuestra libertad? Pero te lo dejo a ti y a Meche para que nos den su apreciación. Creo que ha puesto el dedo en la llaga. Más que hablar del aborto, que estoy al 100% de acuerdo con todo lo que dijeron, lo que a mí me cuestionó es el tema de la procreación, porque efectivamente miramos desde el Génesis que hay un plan para ser fecundos y para llenar la tierra, ¿verdad? Ese plan sigue claro en el Nuevo Testamento y esa obra de vida y de fecundidad, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, permanece en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? De repente miro que ya mi forma de pensar como creyente nacido de nuevo ha ido cambiando. Estadísticamente, usted bien lo dijo, en los años 60, 7 niños era la tasa de fertilidad en Guatemala. Hoy, en el 2018, estamos rascando abajo de 3, ¿verdad? Entonces hay un cambio. Mi abuelita tuvo 7 hijos, mi esposa tiene 2 hijos, ¿verdad? Junto conmigo. Entonces la estadística marca algo y creo que ahí entra a poner las barbas en remojo esta vida materialista en la que vivimos. Hay una autosatisfacción también a vivir cómodos, bien, y eso hay un egoísmo ahí detrás que yo sí sinceramente puedo identificar, ¿verdad? Bueno, hay otra serie de variables, ¿verdad? En nuestro caso, mi esposa tiene un alto riesgo de tener otro hijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ya tejiendo fino, puedo ver cómo esa influencia puede permear mi sistema de pensamiento, creyendo que estoy bien porque no estoy haciendo nada malo, no estoy abortando, estoy en favor de la vida, pero ya hay una mente corta en ese plan de Dios de ser fecundos y procrear, ¿verdad? Me agarró con las manos en la masa, licenciado, con ese cuestionamiento y definitivamente me recuerdo cuando nos casamos hace 16 años, un poquito más, había que conocerse un poco más como pareja y esa era la literatura y etcétera, etcétera. A veces todavía decimos con Mercedes, no nos conocimos como pareja a solas, ¿verdad? En ese tiempo que ahora es muchísimo más prolongado, ¿verdad? Entonces sí hay un cambio, hay un choque cultural, hay un cambio de mentalidad. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar porque la vida continúa y Dios es el que da la vida, ¿verdad? Y debemos de defender la vida, pero también cambiar esa manera de pensar como dice la Escritura. A ver, Meche, un minutito para dejarle espacio a José antes de cerrar el programa. Bueno, pues definitivamente la verdad que no estamos a favor del aborto, definitivamente. También sí creo que el tema de planificación familiar
no significa yo voy a abortar mientras estoy en un matrimonio, ¿verdad? Porque sí hay métodos que no son abortivos. O sea, sí creo que uno se puede asesorar, que es lo que nosotros hicimos, y sí hay métodos que no son abortivos. Y eso, pues para mí está bien delante de Dios, no lo veo mal. Edgar comentaba que él viene de familias muy grandes, yo no. Mi mamá eran 2, mi papá eran 3, o sea, como que yo vengo de familias pequeñas, yo no estoy acostumbrada así a la gran familia. En mi mente cuando nos casamos, pues dije, sí, me gustan mucho los niños y realmente pues me gustaría tener hijos, definitivamente. Creí que no íbamos a tener hijos porque mi mamá tuvo mucho problema para quedar embarazada, entonces yo dije, de plano, me va a pasar igual como vienen las generaciones, pero no, gracias a Dios pues pudimos tener hijos y como comentaba Edgar, con mi último parto para mí fue muy, muy difícil, casi muero yo y muere mi hijo, entonces son temas que uno no puede decir irresponsablemente, ay, voy a tener más hijos, porque en una de esas tengo yo 5 y dejo a Edgar con todos porque me morí en el último. O sea, creo que sí hay que ser responsable, ¿verdad? O sea, sí creo que tenemos que tener esa responsabilidad y realmente pues darle gracias a Dios por los hijos porque son una bendición, pero el caso de cada familia creo que es distinta. Eso es lo que yo pues opino, ¿verdad? Gracias, Meche. José, adelante. 2 minutos. Ok, rápidamente. Bueno, nosotros, como bien lo dijeron, somos recién casados. Es un tema que recientemente hemos tocado y demás, ¿verdad? Y creo que tanto en el aborto como en la planificación familiar hay digamos, una intención egoísta detrás. A veces solapa más en el tema de planificación familiar, pero está ahí, ¿verdad? Entonces, creo que como cristianos debemos cuestionarnos realmente cuál es nuestra perspectiva de acuerdo a la planificación familiar, cuál es la intención detrás. Si es una intención responsable, como decía Meches, en temas de salud, o si es una intención egoísta, de yo no quiero tener más hijos porque un hijo más va a ser un bajón en mi estilo de vida, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que ser bastante, no sé, ahí sí que pedir la guía y la instrucción de Dios, ¿verdad? Para poder discriminar eso en nuestro corazón y ver cuál es la intención verdadera detrás. Sarita, cierre usted. Al final entender que el que tiene control de todo es Dios y Él es el que quita y pone vidas y que nosotros no podemos ponernos en su lugar. Entonces creo que poniendo eso por encima de cualquier otra cosa ya podemos ver la intención de nuestros corazones y poder actuar en base a la palabra de Dios. Excelente. Muchísimas gracias. No saben lo enriquecido que termino y salgo de este programa. Espero que nuestra audiencia igualmente lo esté disfrutando y lo haya disfrutado y que nos sirva para el propósito. El propósito es, recuérdense que la escritura que inspira este programa es aquella que dice que esperamos que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón de los padres vuelva a los hijos, porque así vamos a edificar, a construir, a hacer posible que el reino de Dios se establezca en nuestra tierra con todas las bendiciones que eso conlleva para un individuo, una familia, un matrimonio y toda una sociedad que pone en práctica los fundamentos y los principios que el Señor Jesucristo nos vino a entregar y nos entregó, y podamos tener esa identidad cristiana fortalecida y cada vez más incidente en nuestra sociedad, porque nos toca a nosotros con el ejemplo, como decía Sarita, con el testimonio y con todo lo que podamos hacer para que a través nuestro el mundo vea que Jesucristo es de verdad, que existe, que la eternidad existe, que hay vida después de nuestra muerte física y que esa vida es una vida extraordinaria porque el Señor así nos lo ha ofrecido. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo. Un abrazo fraternal y nuestra recomendación de siempre. Cuídese, por favor, que necesitamos contribuir con que el tema de la pandemia pueda bajar, podamos controlarlo, porque si no, tendremos a un futuro muy poco claro, muy sombrío y muy difícil para mucha más gente en nuestra Guatemala. Muy buena noche y que Dios le guarde. Nos vemos el próximo domingo. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad
de nuestros socios honorarios.